Buenas tardes a todas las personas que nos estáis siguiendo en este momento en directo en la primera Feria Iberoamericana del Libro y la lectura en tiempos del COVID, en este 2021. Y en la tarde de hoy vamos con la segunda sesión de este taller de pensamiento que tuvo a bien ya la semana pasada en conmemorar aquí con nosotros, de la mano de las personas impulsoras de esta experiencia, su 10º aniversario, que se iniciase allá hace 10 años en la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, y en ese momento pues nos contaban sus integrantes y sus promotores cómo había sido un poquito la andadura en estos 10 años. Bueno, en el día de hoy tenemos una experiencia que queremos agradecer a Javier Espinosa Antón, el profesor de la Facultad de Humanidades en el campus universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca, que bueno, pues se hayan prestado a estar en nuestra feria, porque sin duda están incorporando unos contenidos de mucha calidad y una experiencia que entendemos es un referente para tantas y tantas personas, al igual que hace unos poquitos días teníamos una experiencia también relacionada con cine. Hoy venimos a completar esta oferta cultural con el apasionante mundo del cine. Si hace, como digo, apenas 2 o 3 días nos encontrábamos con el ganador del año pasado del Goya en la película de animación de Buñuel en El laberinto de las tortugas, hoy vamos a contar también con un referente en el cine y además recientemente premiado, con Luis López Carrasco, que es el director del documental que ha sido premiado este año en la edición de los Goya, con el mejor documental titulado El año del descubrimiento. Quiero agradecerle también a Luis que se haya hecho un hueco para estar hoy aquí con nosotros. Y yo no les voy a quitar más tiempo porque son ellos quienes nos tienen que comentar. Entonces les voy a pasar la palabra a Javier. Quiero excusar también a la directora de la Biblioteca Pública del Estado de Cuenca, que hoy no ha podido estar con nosotros. Y bueno, pues agradecer desde aquí también el hecho de que hayan tenido a bien, como decía, pues acompañarnos en esta feria. Sin más, Javier, pues cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Luis. Tengo que decirle que desde el primer momento que contactamos estuvo disponible. Todo han sido facilidades para poder hacer esto que considero que puede ser una cosa muy interesante para la gente del taller y para la Feria Iberoamericana. Una observación, David. Soy profesor de las dos facultades, ya sé que empecé en Humanidades, pero estoy muy orgulloso también de ser profesor en comunicación y en periodismo. El año que viene voy a dar ética de la comunicación, hasta ahora estaba dando ética de periodismo y me parece, siempre en el taller mucha gente me dice, tú que estás en periodismo, ¿qué te parece con lo que pasa en los periódicos? Bueno, no me enrollo más en esto. Luis López Carrasco nació en Murcia en 1981. Es director de cine, como ya hemos dicho, es escritor y guionista también, y es profesor en la Facultad de Comunicación de Cuenca, en el grado de Comunicación Audiovisual, y también tenemos un doble grado de Comunicación y Periodismo. Él estudió Dirección Cinematográfica y al acabar en la escuela creó un grupo de compañeros o gente de la promoción que querían hacer un cine experimental y al mismo tiempo documental, o sea, casi un cine hacia el futuro, pero al mismo tiempo documentar el pasado, ¿no? Y esa se llamó Los Hijos y bueno, hicieron algunas obras ahí, su obra Los Materiales, yo creo que tuvo mucha repercusión también. En 2013 dirige El Futuro, un cine también que es experimental al mismo tiempo documental. Yo no voy a hablar nada, o sea, voy a hacer una especie de reflexión casi personal del conjunto de la obra de Luis que me parece muy interesante. Quizás su filosofía de cine, que también se puede apreciar en el año del descubrimiento, es que el cine puede contar tanto o más a veces que los libros de historia, ¿no?
Ya sé, se trata de un cine muchas veces en un registro un tanto amateur y doméstico, pero que intenta contar la realidad cotidiana de las personas, como vamos a ver o como hemos visto los que ya hemos tenido el placer de ver la obra, la realidad cotidiana de la gente de la clase baja, si nos permite hablar de clases. Y este cine puede ser tan elocuente, tan expresivo, como o más que el relato de los típicos libros de la historia. Quizá es un cine no muy narrativo, si entendemos como narración, como la presentación de un problema, luego un nudo y luego un desenlace. A veces en las narraciones primero nos presentan el desenlace y luego hablando, pero no es la típica narración, pero sí nos presenta siempre la realidad de ideas, hechos, sensaciones de la gente corriente, ¿no? De alguna manera podríamos decir que tiene un parecido, una perspectiva con lo que se llama historia desde abajo, ¿no? En vez de presentar la realidad desde la historia de los vencedores o desde la historia de los que controlan el relato histórico, se hace desde la gente corriente, desde abajo, ¿no? O lo que a veces se llama microhistoria, que contando el destino particular de pocas personas, aquí no sé si son 40 y tantos o algo así, los que hablan en la película, intenta aclarar las características del mundo que nos rodea, ¿no? Es como hurgar un poco en los rescoldos de lo que ha sido para intentar describir con precisión lo que tenemos. Bueno, como quizá a Luis le dé un poco de pudor de hablar de todos los premios que ha tenido el año del descubrimiento, no voy a decir todos porque no quiero perder mucho tiempo, pero todo el mundo ya sabe que ha tenido 2 Goyas, el mejor documental y el mejor montaje. Espero que hablemos del montaje. Ha tenido también otro premio, bueno, 4 nominaciones y el premio al mejor documental en los premios Feroz, que también es un premio muy, yo creo que muy interesante porque lo da la gente que escribe en los periódicos de películas, que saben de películas, no es un premio que se le haya regalado así, ¿no? Ha tenido premios en Hispanoamérica, en el Festival de Mar del Plata, en Bogotá, en España el Gran Premio Jurado del Festival de Sevilla, el premio al mejor documental, el premio Fourquet, ha sido seleccionada para un festival internacional tan importante como el de Rotterdam en la sección oficial. Bueno, y sé que tiene más, pero por lo menos digo, voy a decir 6 o 7 para que se vea que es verdad, a lo mejor es de las películas más premiadas de los últimos años, ¿no? Y, y yo creo que eso indica también que ha tenido muy buena recepción entre los estudiosos de cine, entre los periodistas de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre los propios miembros de la Academia Española, ¿no? Bueno, y con esto le paso ya directamente la palabra a Luis, que es al que queremos oír hoy. Adelante, Luis, muchas gracias. Hola, pues nada, muchas gracias, Javier. No sé muy bien, se me ve, ¿no? En la pantalla, no sé cuánta gente hay ahora mismo ahí. Bueno, digamos que va todo bien, ¿verdad? Exacto. A ver, que esté yo por aquí. Hola, buenas. Nada, agradecer a Javier Espinosa la invitación. También agradecer a la Feria Iberoamericana y a las actividades de la Biblioteca Pública. Me hace mucha ilusión también participar en un taller de pensamiento que lleve tantos años, que se haya llevado a cabo de una manera como tan consolidada. Estoy también como muy contento porque, bueno, Javier y yo somos compañeros en la Facultad de Comunicación, aunque como yo me acabo de incorporar en este curso, pues todavía no nos hemos podido ver en persona. Así que cuando me contactó para formar parte de esta iniciativa, pues me pareció una iniciativa fantástica y estoy muy contento de poder bueno, de poder contaros un poco mi experiencia. La verdad es que Javier ha introducido la película muy bien y ha dicho muchas cosas de las que yo iba a hablar. Además de profesor, yo pues eso, llevo como desde el año 2008 haciendo cine, originalmente con el colectivo Los Hijos y luego ya en solitario a partir de 2013. Y
No puedo profundizar mucho en el trabajo en la trayectoria porque es como bastante amplia y variada. Entonces voy a focalizar un poco en los motivos que me llevaron a hacer, como manera un poco de introducir la película, los motivos que me llevaron a hacer el año del descubrimiento. El cine que Javier, Natalia y yo del colectivo Los Hijos hacíamos o hacemos es experimental en el sentido de que, bueno, hemos intentado experimentar con las películas, ¿no? Nosotros teníamos como una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos una serie de cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos la segunda parte del Sol del Membrillo de Víctor Erice? ¿Qué pasa si se puede hacer una película documental con los descartes que no se suelen utilizar en un reportaje? Y de todas esas preguntas, pues fuimos haciendo estos proyectos, tanto de 3 largometrajes y 4 cortometrajes, que tenían ese carácter muy, muy experimental y que muchas veces nos ha llevado, hemos estado un poco en la línea entre los festivales de cine, de no ficción, o también los museos de arte contemporáneo. A partir de la crisis de 2008-2010, que yo creo que a España llega con más dureza a partir del 2010, esa vocación un poco experimental y metalingüística y muy intertextual que tenían nuestros trabajos, de alguna manera, en la realidad tan acuciante y tan incomprensible y tan extraña que genera la crisis en toda la sociedad española y mundial, claro, pero y también especialmente a lo mejor en mi generación, ¿no? Hace que nuestro cine cambie. Y en concreto empiezo a hacer películas en solitario yo que atienden a lo que muy bien ha mencionado Javier, al pasado reciente de la sociedad española, y atiende también en concreto, y eso sí que es un trabajo que yo llevaba haciendo en solitario con videoinstalaciones y etcétera, atiende mucho a la microhistoria de la vida cotidiana. Y en concreto, pues eso, a intentar construir una serie de relatos cinematográficos o de textos audiovisuales que nos permitan aproximarnos a situaciones, momentos, sucesos incluso muy, muy conocidos de la historia reciente, pero desde una perspectiva no institucional o no dominante, sino desde una perspectiva no tan oficial, ¿no? Y hago ese cine porque por una voluntad bastante expresa por mi parte de conocimiento, porque a mí la crisis me deja en un punto de absoluto desconcierto, ¿no? De perplejidad. Yo me acuerdo que en 2010 tenía una beca en Berlín de 3 meses y al volver en junio de 2010 la sensación era un poco como que España, tal y como yo la conocía, ¿no? La estructura social, económica, institucional del país estaba desmoronándose, ¿no? Incluso que el lugar en el que yo me había criado y en donde había empezado a trabajar y donde había estudiado, todas las cosas que yo había construido, de repente pues no tenían, las herramientas de las que yo me había dotado no parecían servir en este nuevo país donde el bienestar, siempre entre comillas, había desaparecido. Y entonces yo me encuentro con la sensación de que no sé cómo es este nuevo país, ¿no? Este país que ya no es próspero, donde parece que todo lo que había, toda la riqueza o todos los proyectos de vida que habíamos construido, pues se han desvanecido, ¿no? Y entonces empiezo a hacer películas sobre el pasado reciente como una manera yo también de entender qué ha pasado y de entender mi presente, ¿no? Y digo todo esto porque el primer largometraje que hago en solitario, El futuro, de 2013, es una película que está muy relacionada con la película que yo luego voy a hacer, con el año del descubrimiento. La describo brevemente. El futuro es una película muy radical, con un carácter, una apuesta como bastante vanguardista, donde yo lo que intento plantear es una mirada al año 82 desde ese 2012 tan crítico que yo veía, porque yo tenía la sensación de que en el año 82 se inaugura un ciclo en España, un ciclo de confianza o de prosperidad o de entusiasmo o de celebración o
con concepción de las relaciones humanas y sociales en una determinada dirección. Y ese ciclo para mí, esa idea como de esos consensos básicos de democracia o de economía o de prosperidad o de vida en común, para mí en el 2011 desaparecen, finalizan, por así decirlo, ¿no? Yo tengo la sensación que a partir de 2011, como comentaba un poco antes, el país cambia y ya no va a volver a tener la fortaleza, el vigor o todo lo contrario, o la embriaguez que tenía anteriormente, ¿no? La especulación inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria se pincha y no va a volver el estado de cosas que existía anteriormente, que no era tan sólido como imaginábamos. Y a mí me sorprendía mucho que los principales partidos políticos se acusaban los unos a los otros de haber empezado la crisis, que si uno lo había empezado en el 2004, que si el otro lo había empezado en el 96, pero se hablaba muy poco de los años 80. Es verdad que es una época, en el 2010-2011, donde ya había aparecido muchos libros y artículos y bueno, apariciones diversas sobre la transición, desde una óptica menos celebratoria o menos idealizada de la habitual. Si bien es cierto que el aspecto crítico hacia la transición es algo que aparece incluso con la propia transición. Si vemos el cine documental español de los años 70, pues hay películas que no son tan bueno, que no miran es la época con esa especie de mirada tan triunfalista con la que a lo mejor se miraba a posteriori. Y luego pues hay autores como Teresa Vilarós o Eduardo Subirats o Gregorio Morán, ¿no? Que ya en los años 90 establecen algunas voces críticas, algunas más incendiarias, otras menos, no tanto, pero bueno, sí que es verdad que a partir del 2011 uy, me estoy yendo muchísimo por las ramas, me estoy dando cuenta, pero bueno. Bueno, se hablaba mucho de lo que es Guillem Martínez Acuña como CT, ¿no? Como cultura de la transición. Pero bueno, para mí era un tema que se centraba mucho en los años 70. Es un tema que además acaba convirtiéndose en algo muy enconado. No sé si este tema os interesa o no, lo podemos hablar un poco más adelante. Y a veces sí que me ha parecido que esas miradas a favor o en contra de la transición adquirían en las redes sociales un tono bastante demagógico, ¿no? y futbolero. Pero bueno, se hablaba mucho de los 70, pero no se hablaba de los 80. Y a mí de repente me apetece mirar al año 82 y hago esta película que lo que hace es como reconstruir una fiesta de gente joven en el año 82 en un piso, aparentemente la noche que Felipe González gana las elecciones. Esto sería el futuro. Es una película donde se hace una descripción de una clase media, de gente joven de clase media, en una especie como de fiesta permanente, de fiesta absoluta, de celebración, pero a la vez con un punto también como sí, como de tristeza o de ensoñación o de ensimismamiento. Y la película, digo que era muy radical y muy vanguardista, o se la etiquetó así, porque la apuesta formal de la película era intentar reproducir un material que pareciera un documental o un material doméstico que alguien hubiera grabado en el 82. Y de hecho, de ahí que tiene una especie como de tosquedad. Sería como si alguien hubiera encontrado unas cajas en un cajón de Super 8 de 16 milímetros y aparecen veintitantos años más tarde y 30 años más tarde en concreto, y las ves. La película de repente pues es como una cantidad de imágenes muy descriptivas de un montón de gente pasándoselo bien, donde la música está tan alta que no se escucha absolutamente ningún diálogo, ¿no? Y la película, poco a poco, a medida que avanza, esa fiesta acaba llevando como una especie de final de callejón sin salida, que es lo que la convierte en una especie de alegoría de... O sea, no dejas una película que mira los 80 desde la actualidad y una actualidad que está con una crisis económica muy tremenda. Entonces es una película que tiene también un aspecto tétrico. Se conecta mucho con el determinado cine de Almodóvar, en concreto desde un punto de vista estilístico o de tono, más también con el Arrebato de Iván Zulueta, y
Y bueno, ¿por qué cuento todo este rollo? Cuento todo este rollo y básicamente la pretensión de la película era de volver a mirar los 80, pero sin tanta mitomanía y tanta idealización, ¿no? A veces es una época, la cultura de los 80, desde un punto de vista mainstream, siempre me ha dado la sensación de que se ha ido como reproduciendo o comunicando con el paso de los años, siempre con una mirada como demasiado idealizada y nostálgica, ¿no? Ya sea por los libros de Yo fui a EGB, ya sea por la Edad de Oro, el programa de Paloma Chamorro, o por La movida madrileña, o por La bola de cristal. Y bueno, me apetecía volver a mirar esa época, pero desde con una perspectiva que tiene compasión, que tiene empatía hacia sus personajes, pero que no tiene ese tono siempre como tan idealizado y tan mitómano. Y digo todo esto, bueno, la película tuvo bastante recorrido, se estrenó en el Festival de Locarno, se vio en muchos museos y se vio por todo el mundo. Y bueno, de pronto se convirtió en un pequeño fenómeno de taquilla también, en un ámbito muy restringido, pero funcionó muy bien. Y es verdad que cuando terminó la película yo me quedé un poco pensativo y dije, al final, cuando te refieres a los años 80 y lo que quieres es hablar de los años 80 desde una perspectiva menos idealizada, al final, aunque yo era una película en la que quería hablar de la clase media, era una película que en la fiesta entiendes más o menos que se está desarrollando en Madrid, no me apetecía hacer una película una vez más, sobre la movida madrileña, pero la película se descodificó por parte de la prensa y de la crítica como una película que de alguna manera miraba la movida madrileña desde una perspectiva pues menos dulce, ¿no? más ácida. Y yo me decía, y es verdad que yo decía, aunque yo no haya querido contribuir con este film a sumar esa especie de... hay como una especie como de quórum que ya no es tan habitual, pero que a mí me persiguió durante mucho tiempo, de entender pues eso, la década de los 80 como siempre desde la perspectiva pues, de las clases medias urbanas, ¿no? Como evidentemente en el ámbito rural, evidentemente en la periferia de las grandes ciudades, en las ciudades industriales, en otro tipo de clases sociales, no se percibe así o no se percibe necesariamente así la época, pero siempre me parecía que vemos los 80 o nos contamos a nosotros mismos los 80 como una época pues eso, de celebración, de hedonismo, de consecución, bueno, de libertades individuales, de obtención de derechos civiles, indudablemente, de evolución hacia el estado del bienestar, pero bueno, esta idea así como espumosa de fiesta permanente o de celebración permanente, ¿no? Y yo me decía a mí mismo, al final he hecho una peli sobre los 80 y para hablar de los 80 he vuelto a hablar de la movida madrileña. Y yo me preguntaba, al final, si para hablar de una época te refieres a la imagen dominante de esa época, al final el marco de lectura de la época ya ha triunfado. Es como todos estos libros que hay recientemente que se dedican a criticar la movida madrileña como si fuera como una de la madre de todo, una de las potenciales semillas de todos nuestros males como sociedad, ¿no? Yo siempre a esos autores les digo, bueno, es que si descodificáis los 80 siempre en esos términos culturales, estáis dejando fuera un montón de esferas sociales. Entonces me quedó un poco la necesidad de volver a transitar por esa época desde un lugar diametralmente opuesto, y de eso viene todo este preámbulo tan largo, que es que el año del descubrimiento procede de una necesidad de respuesta a la película anterior, de irme a un lugar totalmente distinto, como es la reconversión industrial, irme a un lugar periférico, como es la región de Murcia y en concreto Cartagena y la comarca de la Unión, y hablar además de un suceso que había pasado al olvido, que es la quema de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia el 3 de febrero del 92. Siempre me ha dado la sensación de que la reconversión industrial es un suceso, bueno, es una serie de sucesos, o es un proceso, mejor dicho, que afectando
en algunos estudios mencionan los 800.000 puestos de trabajo, afectando a una enorme cantidad de núcleos urbanos, de barrios, de familias, a pesar del impacto que tiene sobre un montón de personas y el impacto que tendrá luego en el modelo productivo español, con lo que nos estamos comiendo en la actualidad también de depender tanto del turismo. Siempre me ha llamado la atención la poca visibilidad que tenía la reconversión industrial en textos literarios o en textos cinematográficos, ¿no? Eso sería otro tema del que podríamos hablar en otro momento, que es, bueno, cómo el cine español a partir de los años 80 muchas veces cambia la orientación de sus temáticas o de sus propuestas estilísticas, pero ahí sí que nos meteríamos en un buen lío, o sea, muy largo de contar. Y entonces, bueno, yo quería hacer una película sobre la reconversión industrial y ahí, en el proceso de documentación, recuerdo que yo de niño había visto ardiendo el Parlamento de Murcia, porque yo soy de Murcia, y yo en el 92 tenía 11 años y recordaba haber visto ese Parlamento en llamas. Y cuando empiezo a preguntar a mi alrededor, mi familia, mis padres son de Almería y de Málaga, pero vivimos en Murcia. Cuando empiezo a preguntar en Murcia ciudad, sí que recuerdan la gente mayor que yo de ese acontecimiento, me di cuenta que absolutamente nadie lo recuerda. No solo nadie lo recuerda, sino que están completamente convencidos de que me lo he inventado, de que eso no sucedió jamás. En Cartagena sí se recuerda, evidentemente, porque la ciudad quedó destrozada por los altercados. Y entonces ese desconocimiento, ese olvido es el que me lleva a intentar plantear una película, porque me parecía que esa imagen de un Parlamento en llamas en un año nuevamente tan connotado como el 92, que genera también mucho consenso, ¿no? como en su momento la transición, como en la actualidad o hasta ahora la movida madrileña, pues eso, el año 92 también genera mucho consenso a día de hoy en muchas capas sociales, para muchas ideologías muy diversas, como un año, pues, de demostración de que España podía conseguir, pues, grandes logros, ¿no? Y entonces, bueno, me parecía como muy interesante para hablar de las contradicciones de ese momento y cómo esas contradicciones probablemente nos persiguen hasta entonces, hacer una película sobre la reconversión industrial en Cartagena en el año 92. A partir de ahí empieza un proceso de documentación donde, junto con mi guionista, Raúl Liarte, que sí es de Cartagena y que sí es del barrio de Quitapellejos, que es el del Astillero, empezamos en torno a 2015 a hacer muchas entrevistas porque no sabíamos, era muy difícil saber qué había sucedido. No me quiero extender mucho más porque aquí os quiero poner algunos de los clips de vídeo que he traído para ver. Pero bueno, sí que os quiero comentar un poco que, bueno, empezamos a trabajar con hemeroteca, empezamos a intentar llegar a archivos audiovisuales, pero es muy difícil encontrar nada. Empezamos a hacer viajes a Cartagena y ahí tenemos la enorme suerte de que el padre de Raúl, que es trabajador en Navantia, en el astillero militar, público, dice un compañero, nos cuenta que un compañero suyo, José Ibarra Bastida, que es historiador, además de fresador y también sindicalista, está preparando precisamente un libro sobre la crisis industrial y que está entrevistando a muchos de los líderes históricos del año 92. Él muy amablemente nos permite acompañarle y eso nos hace ya entrevistar a una serie de personas para empezar a llevar a cabo la documentación de la película, que como solo había un libro hasta ese momento escrito, ya digo que era muy costosa. Aparte es un evento que afecta a muchos sectores y a muchas compañías y era difícil de entender. El asunto es que, como las personas que hayáis visto la película podréis ver, y ahora vamos a ver un primer clip de la primera parte, en la película hay una apuesta por hacer una especie de retrato colectivo de memoria social de los barrios obreros de Cartagena y de la Unión, porque en el proceso de documentación el asunto del 92 empieza a quedarse no como algo central, sino como un telón de fondo que nos permite explicar tanto qué sucedió entonces, nos permite explicar también qué había sucedido desde la guerra civil hasta la reconversión industrial desde el punto de vista de la disidencia o del compromiso democrático, y cómo lo que sucede en el año 92 también va a condicionar enormemente la realidad social y laboral de la región de Murcia y cómo además
eso tiene una dimensión internacional y tiene una dimensión política en el ascenso de voces populistas o de ultraderecha en ese lugar. Entonces, bueno, simplemente os voy a poner un fragmento de la película donde vamos a ver una de las secuencias iniciales. Yo lo que decido con la película es desarrollarla dentro de un bar por completo. El futuro se desarrollaba entera dentro de un piso, y en esta película yo decido también remitirme a un espacio cerrado y hacer un juego temporal. La película es un documental, pero donde que yo voy a rodar con cámaras de los años 90, donde la gente va a estar, aunque la gente hace de sí misma, y la gente que participa en la película es gente que hemos ido buscando en asociaciones de vecinos para que nos cuente un poco cómo determinadas vivencias, esas personas van vestidas con ropa distinta a la que tendrían habitualmente, porque lo que estábamos intentando buscar con esta película nuevamente era que no quede muy claro al principio si nos encontramos en el 92 o en la actualidad. No me extiendo más, vamos a ver el primer clip. Bueno, era esta primera secuencia, que es muy larga, que es también bastante impresionista, donde escuchamos un montón de pequeñas conversaciones hasta que, bueno, me gusta dejarla hasta esta secuencia final de la historia de la profesora de la Unión, porque de alguna manera es el primer momento en que la película se focaliza en un testimonio, y a partir de ese momento ya la película pues va a ir pivotando de mesa en mesa, de parroquiano, de cliente, a cliente, y escuchando a todos esos vecinos y vecinas, pero con esta especie de forma como de conversación casual, ¿no? Yo lo que quería era reproducir con la película la dinámica o la atmósfera de estar en un bar escuchando conversaciones. Y bueno, por comentar un poco, nosotros lo que hacíamos era, pues eso, a través de estos castings, ir dando con pequeñas historias, con perfiles de personas que nos parecían interesantes para, bueno, no lo he comentado, pero quien haya visto la película lo sabe, ¿no? La película dura 3 horas y 20. Toda la película, o buena parte de la película, se desarrolla en esta especie de doble pantalla que mantiene como dos focos de atención o varios puntos de vista, y tiene 3 capítulos. Y este primer capítulo que acabamos de ver lo que hace es describirte en un primer momento pues todo el territorio en el que estamos. Sabemos que es una zona que tiene barrios en la periferia, que da al mar, que tiene determinados problemas también pues sociales, donde hay también como una serie de colectivos que tienen unos trabajos concretos, donde hay una serie de preocupaciones. Y funciona este primer capítulo como que se titula, aunque no lo recuerde, sí que lo he vivido, como una presentación de personajes también, y donde luego de lo que sería la segunda parte del capítulo, del primer capítulo, de lo que se habla mucho es de trabajo, ¿no? El tema del film es el trabajo. El tema de la película también, o el final de la película, de lo que habla es la pregunta que se hace es cuál va a ser el futuro del trabajo humano, y en el fondo, en relación, yo creo, a esa pregunta también se puede preguntar cuál es el futuro de la democracia, ¿no? A nivel mundial. Y entonces ese primer capítulo pues son un montón de personas contando historias de su trabajo, de cómo eran sus jornadas laborales, cómo era su sueldo, cómo fue su primer accidente laboral, en qué trabajaban sus padres, en qué han trabajado ellos y ellas, etcétera, ¿no? Y una vez que se presenta este mundo, el mundo del trabajo, y queda más o menos definido con la mayor cantidad de detalles o de la manera más minuciosa posible, empieza el segundo capítulo, que, por así decirlo, pone a los personajes a dialogar y discutir entre sí. Durante la primera hora del film, bueno, yo creo que es una cosa que ya podríamos ir como comentando, ¿no? Para no comernos como mucho tiempo, ¿no? Si os habéis fijado, pues esta primera secuencia también mantiene esa especie un poco como de ambigüedad temporal, ¿no? Vemos que la gente fuma en el bar, el material de la época de la fotografía es un poco de vídeo doméstico de principios de los 90. Las secuencias que vienen a continuación, muchas veces se está escuchando en la radio cosas de los años 90, o en la televisión se están viendo cuestiones que tienen que ver con la Expo de Sevilla o con los Juegos Olímpicos. La película siempre va funcionando
comparando lo que era el discurso más oficial o poniéndole un poco como todos esos testimonios y conversaciones y experiencias de una población anónima, por considerarla de una manera, o trabajadora, que de alguna manera no está participando de esa efusividad. Lo que pasa con la película es que durante mucho tiempo es difícil saber si estamos en el 92 o en la actualidad, y a medida que avanza la actualidad es evidente que estamos en ella, y ese segundo capítulo se propone como una especie de radiografía de las preocupaciones de la gente en el presente y de cuál es el estado o las opiniones sobre cuestiones pues como desde la nación española a los servicios públicos, a la huelga, a los sindicatos, etcétera, ¿no? Y aquí podría yo poner el segundo clip y lo vemos, pero a lo mejor la gente quiere ya preguntar. Ya como llevamos 53 minutos, podemos poner el segundo clip y ya comentarlo, que puede ser interesante, o podemos ya, si hay alguna pregunta, preguntar ya. ¿Qué os parece bien? Si quieres, Luis, yo no veo en el chat ninguna pregunta, pero sí vamos a decir en el chat que el que quiera ir poniendo preguntas, que las vaya lanzando, y si quieres, mientras tanto vemos el clic. Vale. Porque si decimos preguntas y la gente siempre tarda en arrancar, entonces... Vale. Venga, pues vamos viendo. Este clip es más sencillo y es más cortito, son 6 minutos. Yo veo que ahí hay una pregunta, pero si quieres tú decir alguna cosa, vamos viendo preguntas, te las voy pasando si quieres. Sí, yo las preguntas las veo también aquí en el chat. Bueno, nada, cuando hemos arrancado la secuencia digo, bueno, a lo mejor no la he presentado mucho, pero bueno, es lo que es el segundo capítulo de la película, ¿no? Es decir, todas estas tertulias, todos estos debates, todas estas conversaciones, esta conversación es entre pues 4 personas que trabajan en el ámbito industrial, jóvenes de unos 30 años, pero tenemos pues mujeres de la Unión de 50 años desempleadas, hay, bueno, la película, personas de edades muy diversas que van hablando pues de cuestiones de lo más variopinto, con esa idea de ver un poco cuáles son las opiniones de personas pues de barrios y de procedencias muy diversas, discutiendo pues, sobre unos temas de conversación que nosotros íbamos introduciendo, ¿no? Luego puedo hablar un poco de cómo era el rodaje y cómo generamos una atmósfera de rodaje que nos permitiera esta naturalidad tan absoluta que se ve en la película. El tercer capítulo ya sí rebobina absolutamente al 92. Vemos los disturbios, se contextualiza un poco el final de la guerra civil y los años 60 y 70 en Cartagena, y una vez que llegamos al 92 vemos los disturbios, vemos lo que aconteció, y toda la parte, tercer capítulo de la película, nos cuentan los protagonistas históricos de los hechos, qué fue lo que sucedió, por qué se quema la asamblea y cómo esa última victoria, bueno, parcial, de la clase trabajadora o del sindicalismo, de alguna manera, pues es casi como una especie como de momento final, porque lo que sí que queda muy claro en la película es que hay una desconexión generacional o de militancia o de confianza en determinadas tipos de movilizaciones. Pero bueno, que me parece interesante ahora de comentar la pregunta esta de cómo de real es el diálogo, qué parte tiene de ficción y qué parte de documental. Claro, nosotros, yo lo que hice en el casting y en el guión, básicamente una propuesta de estas características se construye sobre un casting, ¿no? El 80% de la película es el casting, y yo lo que quería era recoger pues, una pluralidad de voces de los barrios obreros de Cartagena y de la Unión. Y estos chicos que salen aquí, pues 2 de ellos vinieron al casting de la Unión, a una asociación de vecinos. El de la barba es el mejor amigo de Raúl, que es el co-guionista de la película. Y Saray, pues también Raúl la había conocido un día en una casa y le había comentado que era la única fresadora del polígono industrial, la única mujer trabajadora en ese polígono industrial, y Raúl le había dicho, ostras, pues tienes que venir, tienes que salir en nuestra película porque estamos interesados en perfiles como el tuyo. Entonces, la búsqueda, buscábamos historias, buscábamos relatos, buscábamos vivencias,
Buscábamos desde luego una capacidad de articular y de expresar verbalmente, de relatar. Y yo en el casting lo que hacía era preguntar cosas muy básicas de cómo ves tu barrio, a qué se dedicaban tus padres, a qué te dedicas tú, cómo es tu vida familiar. Y sobre todo preguntaba, que mi hermano que es sociólogo me ayudó bastante con este tema, le preguntaba a la gente, les pedía que me dijeran dime 3 momentos importantes de tu vida. Y con esas preguntas varias ya podías un poco discriminar si el perfil nos interesaba, ¿no? Lo que intentábamos era, pues eso, recoger ese retrato colectivo con la mayor pluralidad de puntos de vista e incluso ideológica posible, ¿no? Entonces, de ficción no tiene nada. Ninguna secuencia de la película tiene ficción. Todo es el material registrado. Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, lo que hemos visto de la profesora de la Unión, la persona que está a su lado soy yo. Y yo, la ayudante de dirección o el segundo ayudante de dirección, a veces estábamos dentro del rodaje haciéndonos pasar un poco por clientes y motivando una serie de preguntas, ¿no? Muchas ocasiones, como en la secuencia que acabamos de ver, lo que planteábamos eran temas de conversación. ¿Qué opináis acerca de la FP? ¿O qué opináis acerca? Y eso, ¿qué sucedía? Que estábamos con cada grupo de personas, pues a lo mejor un par de horas. Y en esas 2 horas las conversaciones iban evolucionando en direcciones como inesperadas, ¿no? Porque para mí lo importante del cine como arte material es generar unas condiciones. Para mí lo importante es poder trabajar con personas y en espacios preexistentes, ¿no? Para mí yo veo mucho cine de ficción, pero si yo tengo que hacer cine, si tengo que escribir algo de ficción narrativo, pues lo escribo en formato literario y ya está, ¿no? Si hago una película, me gusta pensar que la película se está nutriendo de unas personas, ¿no? Que para mí la captura o el registro fotográfico es lo que caracteriza para mí al arte cinematográfico. Y que se relaciona un poco con algo que ha comentado Javier al principio en la introducción, que es esta idea de la microhistoria o de la vida cotidiana. Hay un libro muy interesante de Siegfried Krakauer que se llama Teoría del cine o la redención de la realidad física, donde comenta que con la aparición del cine, es un libro de los años 30, si mal no recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, Krakauer escribe en esa época y él habla que el cine es una de las mejores herramientas para capturar la realidad cotidiana. Y Krakauer añade matriz de las otras modalidades de realidad, que es otro asunto ya a debatir en profundidad. Pero bueno, esta idea de la vida cotidiana, esta idea de lo amateur, esta idea de lo doméstico, me parecía interesante y es un poco lo que a mí me ha movido a hacer la película. Entonces, planteábamos temas de conversación, pero no hay ninguna ficción. Lo que sí que intentábamos era que la gente en rodaje no pensara que estaba en un rodaje. Intentábamos que pensaran que estaban como en un bar. ¿Y cómo conseguíamos esto? Porque el guionista de la película era el camarero del bar. Entonces, todo el equipo estábamos metidos dentro de un almacén y yo con los monitores y con el walkie-talkie iba dando las indicaciones, pero la gente estaba metida dentro del bar, solo rodeada de otros clientes y con los cámaras muy escondidos. Entonces, intentábamos que no hubiera focos, que no hubiera cables y que no hubiera esa percepción, ¿no? Pero no hay ninguna ficción en la película. Muy bien, Luis. Vemos que aquí en el chat van apareciendo comentarios y más cuestiones, pero si queréis, David, a lo mejor, aunque no conocemos a todo el mundo, pero bueno, podemos a lo mejor dar voz y convertir a todos en panelistas también para que el que quiera intervenga. Yo, si queréis, para todos voy leyendo. Carlos, si puedes convertirlos en panelistas, sin problema. Hay más preguntas, ¿eh? Estoy viendo por aquí bastantes preguntas. Sí, por eso digo que mientras que a lo mejor les convierten en panelistas y más gente quiere intervenir, podemos seguir, si te parece, Luis, con la siguiente comentario. Dice, el corte es buenísimo y un tema que con la pandemia se ha puesto todavía más de actualidad, el valor de las profesiones como los sanitarios frente a los futbolistas. Claro, la película se rueda en noviembre de 2018
Y es verdad que muchas de las críticas o de las entrevistas que me han hecho cuando se estrenó en noviembre del 2020 tenía que ver sobre también como la oportunidad claro, de cómo la pandemia había dejado al descubierto la fragilidad de determinados modelos productivos o determinadas cuestiones de la economía española que de alguna manera pueden conectar o se ha vuelto a poner de actualidad el tema del sector secundario, ¿no? Del sector industrial, o de cómo se ha cometido la desindustrialización de España o su relación a nivel de división territorial del trabajo dentro de la UE. Y bueno, pues es una cuestión que la película ha ido, a medida que la actualidad iba cambiando, nosotros en montaje íbamos dándonos cuenta que algunas secuencias de pronto adquirían una relevancia que hasta ese momento no habían tenido. Porque teníais mucho más material que 3 horas, ¿no? Sí, teníamos 65 horas. Nosotros Claro. grabamos durante 9 días con 50, teníamos 50 participantes de los que salen 45 al final de la película. Y mi montador y yo durante 2 meses tan solo estuvimos con un tablón gigante y muchísimas cartulinas construyendo toda la estructura de una película que aunque estaba muy pensada desde guión, como luego habíamos generado esa enorme cantidad de horas, porque la pregunta para mí fundamental era cómo dar con la gente que queremos que salga la película y luego una vez que los tenemos, quién tiene que hablar con quién, ¿no? Como que de esas interacciones espontáneas iban a surgir pues cosas como las que acabáis de ver, ¿no? Cosas que para mí me gusta, para mí el cine me permite llegar a donde no llega mi imaginación. O sea, mi imaginación nunca podría haber escrito algo como lo que acabamos de ver, ¿no? Para mí lo bonito del registro cinematográfico es eso, generar las condiciones que te lleven a lo impredecible. Muy bien. David, ¿hay algún modo de levantar la mano los participantes para que se vean las preguntas? A ver, están ya todos autorizados como panelistas. O sea, que ahora lo único que deberían de hacer es, las personas que quieran, pueden compartir vídeo. De ese modo, pues, hacen la pregunta directamente. Sí que para que haya menos interferencias, quien no vaya a hablar o quien no esté hablando en ese momento, que esté silenciado. Pero la persona que vaya a formular una pregunta, que le dé a desactivar, o sea, activar el audio, perdón, o que le dé también al vídeo, y es una forma de vernos y de escucharnos sin problema. Vale, perfecto. Sí, entonces los que activen vídeo significa que quieren hacer una pregunta y luego les pasamos. Todavía en el chat había una cuestión, Luis, que te preguntan hasta qué punto hay un nacionalismo cartagenero o la gente que participaba sentía una especie de cantonalismo, hablamos del siglo XIX, ¿no? O también del XX, nacionalismo cartagenero. Bueno, voy a intentar ser breve porque hay muchas preguntas. De hecho, originalmente la película tenía un capítulo más en la que se hablaba de la Primera República y del Cantón de Cartagena. El tema de Cartagena, mis abuelos vivían allí, pero desde el año 88 mi abuelo falleció y yo apenas había pisado Cartagena. Y aunque Murcia y Cartagena están muy juntas, hay una especie como de recelo, de rivalidad mutua, ¿no? Una rivalidad por un lado que por el lado murciano es como una especie como bueno, el centro, como suele suceder, pues no atiende a la periferia y en el caso de la región de Murcia pues sucede también. Y entonces, bueno, en la época en la que yo en la que yo estaba preparando la película, había un alcalde, Pepe López, de Movimiento Ciudadano, que sí que había reactivado un poco determinadas dinámicas sociales de reivindicación de cuestiones propias cartageneras. Es verdad que tenía una actitud bastante pintoresca o peculiar y bueno, sí que es un tema que está encima de la mesa, en ocasiones pues muy justificado, en otras ocasiones pues quizá menos, ¿no? Pero por ejemplo Pepe López, cuando es el día de la región de Murcia, se negaba a poner la bandera de la región de Murcia en el ayuntamiento y ponía la de La Rioja, porque el 9 de junio también es el día de la Rioja. Entonces, y sí que tengo que comentar que en algunas ocasiones, en algunas de las entrevistas que hice, José Ibarra, que era el asesor histórico y que sale luego mucho en la película y que era el escritor de este libro, él me dijo, oye, mejor di que eres de Madrid
que decir que eres de Murcia, porque como digas que eres de Murcia, estos contigo no van a querer ni hablar, ¿no? Entonces sí que en algunas familias o en algunos grupos, pues sí que hay una beligerancia. Que por otro lado, yo como murciano que ha vivido cómo se destruía completamente todo el patrimonio arquitectónico y tradicional de la zona de la Huerta, sí que he envidiado un poco que en Cartagena esa idiosincrasia tan definida sí que les haga muchas veces haber sido capaces de proteger o de asociarse de una manera más contundente para proteger en algunos casos pues, cuestiones comunes o cuestiones de la historia común. Pero bueno, sí, es algo que se mantiene. Y la reivindicación de una provincia propia y tal. Pero yo es un tema que conozco poco, que llevo muchos años también en Madrid y tal. Pasamos, si quieres, a la siguiente. En la mesa donde estaban hablando, el que dices que era amigo del guionista, ¿no? Se conocían, la pregunta, ¿se conocían previamente esos cuatro? ¿Los pusisteis pensando que iban a dar juego, que hablasen entre ellos libremente para el tema? Esa para mí era el mayor quebradero de cabeza. ¿Quién tenía que hablar con quién? Y, por ejemplo, los dos chicos más jóvenes, es decir, los que están cada uno en una esquina, esos sí eran amigos y vinieron juntos al rodaje. Los que se insultan, que son Miguel y Quino, habían trabajado juntos hacía unos años, pero apenas se conocían, y la chica no les conocía absolutamente de nada. Les había conocido 5 minutos antes de empezar a rodar. Entonces, esa era otra de las preguntas. ¿Conseguiremos que se genere una dinámica de familiaridad aunque se acaben de conocer? Absolutamente. En el momento en que grabas y pasan los primeros 10 minutos o 20 minutos, la gente desconecta, pero yo tenía mucho miedo, porque no sabía si iba a ser posible, y nos inventamos pues todas estas maneras de favorecer que la gente olvidara que estaba en rodaje. Muy bien, lo siguiente es un comentario de Alejandra que dice que los testimonios son magníficos y que la situación actual de las condiciones de trabajo, desgraciadamente, son similares para muchas personas. Luego tenemos otro chat. El tono de la conversación hace pensar que tienen un grado de confianza importante. De otro modo, el lenguaje y el modo de dirigirse unos a otros sería también objeto de reflexión. Pero acláralo si quieres, porque acabas de decir que se conocían dos, no los cuatro, ¿no? Claro. El asunto, claro, es que a lo mejor yo lo que hacía era, me entrevistaba con una persona y esa persona se iba a descansar. Luego me entrevistaba con otra y esa persona se iba a descansar. Luego llegaba un tercero, yo ya les entrevistaba de uno a uno, y entonces yo ya me iba, y entonces a lo mejor venía uno de los anteriores, ¿no? Y se iban como sumando a una mesa, ¿no? Empezábamos con uno y luego llegaba otro, luego llegaba otro, luego llegaba el otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos esa secuencia con tanta confianza entre sí? Porque a lo mejor lo que estamos viendo es cuando llevan ellos allí 2 horas y 40. A lo mejor yo me acuerdo que los primeros 40 minutos Quino y Miguel estuvieron hablando solos entre sí. Anteriormente a eso, yo ya había entrevistado a otros 2 de ellos. Entonces, claro, lo que estamos viendo es algo que lleva caldeándose durante un par de horas. Esa secuencia en concreto tuvimos que pararla porque se iban a pegar de verdad. Es verdad. Y en ese caso en concreto sí que es verdad que estaban bebiendo alcohol y eso también pues les caldearía, ¿no? Y en todo momento intentábamos como coordinar las cosas, en plan, porque sí que nos dimos cuenta pues que no dejaban hablar, y era como, venga, intentad que esto sea un poco más estructurado, ¿no? Porque en mi película anterior, en el futuro, pasaba lo mismo, que se nos iba completamente de las manos el rodaje. La gente adquiere como una especie de trance y te van llevando en direcciones, entran en un rol, en una lógica. Aquí no estaban entrando en ningún rol porque de alguna manera hacen de sí mismos o de una versión de sí mismos, ¿no? Tenemos diferentes facetas y yo creo que esa confianza se ve precisamente por la cantidad de tiempo que llevan, pero hay otras secuencias donde hay personas que no se conocen absolutamente de nada y hablan entre sí como si se conocieran de toda la vida.
Cuando estabas hablando, estaba recordando una escena que vi hace tiempo y me impactó mucho, que era una huelga de un pueblo de Toledo que había decidido poner una fábrica porque se iba toda la gente del pueblo a Madrid y se estaba despoblando y debía ser un pueblo medianamente rico, pusieron una fábrica de puertas, pero ellos no sabían nada. Algún listillo les dijo que iba a funcionar bien las puertas, pero enseguida debían más dinero que otra cosa. Total, que pretendían que Hacienda no les cobrase el dinero y no se les ocurrió otra cosa nada más que cortar la autovía. Entonces, ya llego, no quiero enrollarme, pero lo que te quería preguntar es, llegan las cámaras, era por la noche, habían encendido un fuego y entonces la entrevistadora empieza a preguntar a todo el mundo, bueno, primero da un barrido a la cámara de todo el mundo, se los ve todos ahí y luego va entrevistando uno a uno, ¿no? Y entonces le pone el micro a uno y empieza a decir, esto no hay derecho, es que no hay derecho, es que me tiro, y se tiró. En directo se tiró al fuego, se quemó, ¿no? Y entonces te iba a preguntar si tú crees que cuando, incluso a gente como esta, cuando le pones una cámara delante, no dan alguna manera, no son ellos, o si no dan una cierta representación de lo que se espera que se haga, ¿no? Este se esperaba que defendiera al pueblo y que se tirase, ¿no? Y se tiró, ¿no? Y se quemó y tuvo que ir al hospital, ¿no? Y entonces, si no veis que si puede haber un problema en que la gente, cuando le metéis el micro y la cámara, no sean realmente ellos. Es un debate que el documental, el cine documental ha tenido en primera línea durante muchísimos años, ¿no? Sobre todo desde los años 50, que es cuando las cámaras más ligeras de 16 milímetros permiten grabar en la calle, grabar sin tantas condiciones de luz y los equipos de sonido. Y bueno, no quiero dar ahora como la clase, ¿no? Pero están los defensores de lo que se considera cine directo, ¿no? Que es como más la tradición anglosajona, y luego los defensores del cinema verité, que a veces se confunden, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar estas dos claves, porque hay un debate muy bueno entre Richard Leacock y Jean Rouch. Para Richard Leacock, como abanderado del cine directo, la cámara no interfiere sobre la realidad. Es decir, se puede ver muy bien en el cine de Fred Wiseman, que ellos consideran que la cámara es lo que ellos llaman una mosca en la pared, ¿no? Es decir, la situación se daría independientemente de que estuviera una cámara allí. Eso es lo que dice la tradición del cine directo. Jean Rouch, por otro lado, por el cinema verité, considera que la cámara tiene una cualidad performativa, es decir, te produce realidad. Él, además, que ha grabado mucho en zonas de Centroáfrica, como antropólogo, Jean Rouch dice, es que yo he estado como antropólogo asistiendo a un determinado ceremonial delante de personas que no han visto una cámara en su vida. Años más tarde he ido con una cámara, la gente no sabe que eso es una cámara y han sucedido cosas que no habían sucedido jamás, ¿no? Es decir, como que la cámara produce realidad, ¿no? Tiene esa cualidad performativa. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con Jean Rouch, es decir, yo estoy convencido de que la cámara hace que las personas se presenten de una manera distinta a cómo se presentarían de manera cotidiana. Yo me acuerdo, esto mi hermano me pasaba también, Erving Goffman, ¿no? Que tiene este libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, analiza mucho eso, ¿no? No solo de cara a una cámara, sino de cara a las diferentes instancias sociales, cómo nos presentamos de una manera u otra y cómo siempre estamos ejecutando algún rol. Yo me di cuenta, y de hecho por eso lo introduje al final de la película, que puse las opiniones de las personas que participan pueden no estar... las personas no pueden no estar de acuerdo con las opiniones que han mantenido en la película, porque sí me di cuenta que la propia dinámica de la interacción, hay personas que siempre dan la razón y a veces daban la razón a otras personas que eran más dominantes, pero luego había otro tipo de personas que son más de las que siempre tienen que estar a la contra. Y en la secuencia que acabamos de ver, que yo más o menos les conozco, algunos de ellos están defendiendo cosas en las que no creen, pero la dinámica les había llevado en esa dirección. Hay un director, y ya termina, un director importantísimo para mí, que es Eduardo Coutinho, que es como el gran padre del cine documental brasileño, que todas sus películas se basan en un encuentro oral. Son películas de testimonios orales donde él habla, pone la cámara en sitios muy diversos, desde un edificio de Copacabana a un vertedero,
y ponía una cabaña y ponía un cartel: si tiene usted una historia de contar, entre en la cabaña y cuéntenosla, ¿no? Y para él era muy importante mantener siempre la frialdad en el encuentro del rodaje. Es decir, que la persona no se dejara llevar por los sentimientos, es decir, bajar el carácter temperamental. Porque para él es importante que la gente en un documental sea siempre consciente de sí. Y es verdad que yo eso no lo he respetado, ¿no? Yo, entre que bebían alcohol y que tal y cual, sí que se generaban dinámicas, pero yo ahí lo que sí que permitía era que si alguna persona en el rodaje decía algo que consideraba que le podía suponer un problema en su vida cotidiana, ellos nos lo decían cuando acabábamos el rodaje de esa secuencia. Entonces yo tenía una lista de cosas que no podían salir en la película. Porque, pues, por ejemplo, la gente se calentaba y por ejemplo, pues, se cagaba en su jefe, ¿no? Y decían: oye, tío, no pongas esto porque me pueden despedir, ¿no? Y eso para mí era importante, ¿no? Que la película no le supusiera un problema personal a nadie, y entonces, bueno, pues teníamos esa dinámica. Fue un poco como la manera de... Por un lado, a mí me parecía importante generar dinámicas muy naturalistas. Las cámaras las diseñamos de un modo que no había que cortar. Cuando podíamos estar 3 horas rodando sin parar, yo no quería que se cortase el flujo de lo real, por así decirlo. Y esa era un poco era una pregunta muy compleja, y me he extendido otra vez bastante, perdón. Bueno, muchas gracias. No, muy interesante lo que has dicho. He visto antes que Alejandra ha encendido la cámara y Juana también, y eso es como señal de que quieren intervenir. También, si más gente enciende la cámara, les vemos un momento, yo los apunto en la lista y luego les doy la palabra. Así que, Alejandra, si quieres hacer una pregunta o hacer una observación, adelante. Eso. Bueno, ¿hago la pregunta sin cámara o con cámara? Con cámara. Como quieras, como vamos quieras. a ver, yo lo que quiero, esto parte de la película también, no he terminado de ver, la pienso terminar, me sorprende, es decir, la agilidad que tiene, a mí me lo parece, yo solo mi opinión, me parece, nunca había visto un planteamiento de una película con personas reales dando testimonios de su vida, podríamos decir, experiencias. Me parece fantástico. Y ahora, cuando él está hablando y dice que ya hay otros directores de cine, que esto también se había hecho, soy una ignorante, no lo había visto nunca. Pero desde luego la película me parece estupenda y me llama mucho la atención eso de la pantalla. Y pronto salen con testimonio en 2 pantallas a la vez. ¿Podrías explicar por qué es eso? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, los directores los cineastas que he mencionado en realidad tampoco son muy conocidos. Como yo me he dedicado mucho al documental, pues no hay que sentirse ignorante. Hombre, yo recomiendo mucho sus películas porque son fantásticas, y yo he aprendido mucho con ellas y son importantes, influyentes para mí. Me gustaría mencionar también el trabajo de Peter Watkins, que es un cineasta británico que sí que trabajaba mucho esta cosa de la anacronía, ¿no? De hacer un cine casi documental o inventarse o falsos documentales que, como si existiese. Tiene una película increíble sobre la Comuna de París, que se inventa que existía televisión en 1870, entonces es ver la Comuna de París como si fueran reporteros de Telecomuna y Televersalles disputándose entre sí. Bueno, no me extiendo más. El tema de la doble pantalla, pues la verdad es que es un asunto que se nos ocurre en montaje. Yo tenía la película como muy pensada, que la película estuviera siempre, todos los tamaños de plano fueran primeros planos, para privilegiar el rostro y la voz. Y es verdad que en la película solo hay un plano general, que es un plano del bar vacío, y lo que nos dimos, y bueno, eso generaba como un rigor a veces un poco visualmente demasiado sobrio, ¿no? Pero digo, bueno, pues ya está, si lo importante son las personas, le darán la vida que a lo mejor la apuesta fotográfica no termina de tener, o el movimiento, ¿no? El movimiento de las experiencias. Pero teníamos mucho material grabado con 2 cámaras, precisamente, pues como en la secuencia que acabamos de ver, para tener un lado de la mesa y otro lado de la mesa. Y ese material que teníamos grabado con 2 cámaras, el equipo de montaje lo sincronizó
de manera simultánea para que no tuviéramos que ver primero lo de una cámara y luego lo de otra, sino ver las dos cosas a la vez. Y cuando los primeros días de montaje vimos las dos pantallas puestas una al lado de la otra, de pronto dijimos, ostras, esto es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista visual, esa experiencia que yo quería transmitir es de habitar la atmósfera de un bar, de estar... Yo esta película, para pensar en ella, lo que hacía era bajarme a desayunar al bar debajo de mi casa, en Carabanchel. Entonces, esta idea de estar escuchando una conversación, pero mirando en otra dirección, de repente cambiar el punto de atención a otra mesa y de repente escucharlo del fondo de la barra e ir... Todo ese juego empezamos a pensar que a través de la doble pantalla pues podía funcionar muy bien. Le daba mucha organicidad, le daba mucha fluidez al ritmo y luego en el segundo capítulo, que sí que son conversaciones entre sí, pues la posibilidad de ver la acción y la reacción a la vez pues también era bastante interesante. Y entonces nos lanzamos a hacer la película en doble pantalla, lo que convirtió en el montaje en un auténtico infierno, porque era muy, muy difícil construir la sensación de simultaneidad, porque lo que vemos a veces como sincrónico, el primer clip que hemos visto, ¿no? Está Salvador, que es el dueño del bar, diciéndole hola a la gente desde la barra, y en la pantalla al lado hay un señor de espaldas y de pronto vemos pasar a dos personas. Claro, eso no está grabado a la vez. Una cosa la grabamos un día y otra cosa la grabamos otro día. Entonces teníamos, a través además también del sonido, generar una simultaneidad y una sincronía que no se daba. Lo que pasa es que, y luego tuvimos que ir como desarrollando cómo jugaba esa segunda pantalla. A veces utilizamos textos, metemos mapas. Bueno, pero bueno, hacía también la experiencia de visionado más interesante y hace que la película, si la ves varias veces, de pronto puedas ir cambiando de puntos de atención y ver cosas que han pasado desapercibidas la primera vez. Muy bien. Yo creo que eso que acabas de decir a mí me ha pasado. La segunda vez que ves la película, ves más cosas que la primera y para mí gana. O sea, que a lo mejor cuantas más veces la veas, más. Bueno, mi orden que tengo por aquí es, Juana ha encendido antes, luego he visto en el chat a Jorge, luego Elena Carrasco y luego Techu. Ese es el orden de... Pero yo no quería preguntar, ya he preguntado a través del chat, por eso he apagado la cámara. Ah, vale. Bueno, entonces alguna de las preguntas que hemos hecho pues era de Juana. Sí, porque es que aquí aparecía a veces Ju y no sabía quién era y efectivamente Juana. Aquí Jorge comenta, dice, vimos la película completa en un cine de Madrid. Mi amigo francés salió del cine frustrado porque el tono general era de desplome, como de rendición, de no poder cambiar las cosas. ¿Pretendíais un poco hacer eso? Sí, bueno, claro, la verdad es que no, nosotros no pretendíamos eso. Lo que pasa es que, bueno, una vez que uno termina una obra, pues ya la recepción de la obra pues es completamente abierta y se construyen interpretaciones de las cuales el autor pues no puede opinar mucho, ¿no? Nosotros intentamos siempre, en todos los trabajos que hemos hecho, no hacer películas desesperanzadas, porque eso pues, me parece claramente reaccionario, ¿no? Es decir, transmitir la idea de que el estado de cosas es inmutable, pues evidentemente no forma parte de mis objetivos. Y entonces, cuando hacíamos la película, teníamos eso como muy en cuenta. Aunque es verdad que hay personajes que por el lugar que ocupan en el film puede que tengan mayor peso, pero la verdad es que la película también es muy... Lo que nosotros queríamos era también generar como procesos de empatía, ¿no? De decir, bueno, aquí están personas que opinan distintas a mí y de repente entiendo por qué opinan lo que opinan o desde dónde dicen lo que dicen. Y desde mi punto de vista, para mí la película siempre fue como un manual de autocrítica de lo que un partido socialdemócrata no debería hacer porque si lo hace pierde a sus votantes, ¿no? O sea, que había también una cierta voluntad propositiva por nuestra parte. Lo que pasa es que la realidad
que aconteció o que recogimos o los testimonios que pillamos, pues tienen un tono duro. La realidad vital de muchas de las personas que aparecen ahí es muy cruda. La sensación de abandono crónico es total. Y ha habido un proceso de despolitización muy profundo, ¿no? Entonces, claro, yo he leído en las redes, he leído mucho y sí que he visto, pues incluso me acuerdo que la película Belén Gopegui, la escritora, la novelista española, me dijo también que le había resultado una experiencia muy dura y muy desoladora. Y sí que he visto, incluso también por gente del ámbito sindical, no es lo habitual, ¿eh? Tampoco veo, no es lo habitual que la gente considere que es una película derrotista, pero lo he leído y lo he leído lo suficientes veces como para reflexionar sobre ello. Y entonces, claro, no sabría qué decir. Es decir, se nos ha echado en cara, por ejemplo, no haber hablado de movimientos vecinales o obreros contemporáneos que sí han tenido éxito, ¿no? De la Marea Verde, del movimiento de las Kellys, incluso en la propia Murcia el movimiento vecinal para conseguir el soterramiento de las vías. Podríamos haber acabado la película con un rótulo que dijera: en el 2020 ha habido estos casos de éxito ciudadano, pero nos habría parecido por una injerencia por nuestra parte muy, bueno, como un final feliz que era un pegote, ¿no? Es decir, la película solo acaba con muchas preguntas, ¿no? Acaba, de hecho, con un sindicalista que de alguna manera está rodeado por una sensación de impotencia muy fuerte. En otro orden de cosas, yo la otra percepción que tengo es que creo que la película manifiesta bastante bien la importancia de asociarse del modo que sea o asociarse desde el punto de vista sindical. Y lo que sí que me ha llegado también mucho, más que incluso que visiones derrotistas, lo que me han llegado es muchas personas escribiéndonos o diciendo que salen de la película corriendo a afiliarse a un sindicato. Y eso sí que era lo que queríamos hacer, ¿no? Al menos transmitir la idea de que individualmente pues las cosas no se van a resolver o las condiciones, o sea, sociales o laborales pues van a ir empeorando. Pero la realidad es que nos encontramos también con mucha xenofobia, con mucha rabia, con mucho abandono, y no podíamos negar esa realidad. Y claro, como no lo ficcionamos, pues... Pero vamos, era un equilibrio difícil. Muy bien. Yo por la hora que es tenemos 2 preguntas y si alguien más, yo creo que es la hora de que se vean todas las preguntas que tenemos para que también Luis se haga una idea del tiempo que tiene para contestar. Pero en principio vamos bien de tiempo, o sea que, pero digo que si alguien en el chat o encendiendo la cámara quiere manifiesta su intención de hacer una pregunta, lo puede hacer ya. Pasamos a Elena. Adelante, Elena. Hola. Adelante, se te oye. Genial. Hola, bueno, la verdad que mi pregunta se ha respondido bastante con esta última respuesta, ¿no? del director, pero bueno, aún así quería preguntarle, o sea, mi reacción también ha sido un poco esos sentimientos, ¿no? No sé si es por mi generación, también porque me he dado cuenta de muchas situaciones políticas de las que no estaba al tanto, y sí que me he ido con una sensación como de tristeza, de desasosiego y de desamparo un poco, ¿no? Sí, de desesperanza total. Y aunque ha respondido un poco a esta pregunta, quería preguntarle a él si haciendo la película tú mismo también te has sorprendido y te ha generado más estos sentimientos, o simplemente has corroborado algo que tú ya sabías y que querías exponer, y por lo que he entendido querías generar como una respuesta, ¿no? O sea, querías activar mecanismos en esa gente, que me alegro muchísimo de que haya sucedido. En mi caso me ha dejado más como paralizada y tampoco me ha sabido dar una dirección de empoderamiento, de qué puedo hacer yo. Simplemente me ha dejado todavía como en más parálisis, ¿no? Como, Dios mío, ¿dónde estamos y lo que se nos viene, ¿no? Como mi generación. Quería, bueno, eso, simplemente comentar y
y preguntarte si tú también te has sorprendido o era lo que ya sabías. Y bueno, aparte de esto, perdona, simplemente que gracias por la película, me ha gustado muchísimo y siento que es, o sea, que es genial tener la suerte de ver este tipo de películas, ¿no? En cine, en cuanto a formato, narración y documentación. O sea, estoy encantada de haberla visto. Gracias. De hecho, eso me recuerda algo que ha comentado Alejandra, creo que era antes. También otra influencia importante para esta peli es todo el documental de la transición. En los años 70 hay una película que no sé si conocéis, que es Después de José Juan y Cecilia Bartolomé, que para mí fue como muy fundamental para pensar esta película. Numax Presenta, de Joaquín Jordà, que eran películas con un componente más documental a lo mejor, pero que bueno, que estaban protagonizadas por la gente de la calle, ¿no? Hay miles y son todas muy, muy interesantes. Con respecto a lo que me comentas, nosotros no sé si teníamos objetivos. Claro, el tema era que en rodaje, en las entrevistas previas, ya nos habían contado mucho de lo que nos iban a contar luego en rodaje. Es decir, cuando yo entrevistaba a todas estas personas, yo luego en rodaje les decía, oye, aquello que me contaste de cuando fuiste a currar no sé dónde, o aquello que me contaste de lo que hacía tu padre, o aquello que me contaste. Y de hecho, a veces mi duda era como, ostras, a ver si consigo que cuenten lo que les pasó, ¿no? Porque a veces hablaban de cosas muy, muy tristes, muy duras. La gente de Peñarroya, todas las depresiones que tuvo y cómo esa tristeza les ha acompañado desde entonces. Sí que, entonces, no había sorpresa por mi parte porque tenía como la agenda de los contenidos. Lo que pasa es que en las tertulias sí que intentábamos como generar momentos nuevos, generar dinámicas donde se argumentara y los discursos fueran llevando las cosas en una dirección u otra. Y yo recuerdo con mucha sorpresa cuando una de las participantes pues empezó a decir cosas, pues eso, que los gitanos roban por vicio, y la otra le responde que está en contra de que recojan a la gente en el Mediterráneo, y de pronto estar nosotros en el monitoreo, en plan, ostras, no nos esperábamos que estas personas que conocemos de pronto dijeran estas cosas, ¿no? Nos resultó como muy, muy chocante. Entonces, el propio proceso de rodaje nos sorprendió y nos llevaba a lugares inesperados. Claro, al final hay una cuestión que tiene que ver con que yo como murciano también estoy intentando con esta película generar otros referentes. Es decir, ahora mismo esta historia que se cuenta estaba completamente olvidada. La reconversión industrial ha sido tratada en las películas de Fernando León de Aranoa, que a lo mejor las películas de Fernando León sí te permiten irte a tu casa de buen rollo, y eso tampoco me parece muy positivo políticamente, pero bueno, es otro debate. Y claro, hay un montón de estereotipos que pesan hacia el sur de España. La imagen de la región de Murcia es la imagen de un lugar donde el fundamentalismo católico, donde el acento es como motivo de mofa, y entonces de repente yo con la película no solo quería contar lo que había sucedido en el 92, sino también hablar de, que es un poco lo que se cuenta en la primera parte al principio del tercer capítulo, ¿no? Hablar de toda una pues toda una tradición comprometida con la democracia, o comprometida con la comunidad, o comprometida con el antifranquismo, ¿no? Y conectar todas esas genealogías que proceden de la República y que llegan hasta la reconversión industrial. Es decir, también mostrar a una serie de personas que se jugaron el tipo por defender una serie de creencias. Y ya solo el hecho de poner en primer término esa memoria social e histórica que había quedado completamente que era completamente desconocida, para mí ya tenía un punto de al menos
generar, no tener la sensación de que la región de Murcia o Cartagena ha estado siempre sometida bajo dinámicas inmovilistas, sino que ha habido como una enorme tradición de disidencia y de rebeldía. Entonces, claro, lo que pasa es que a pesar de ello, lo que se cuenta es muy duro y por eso puede generar esa sensación un poco de impotencia, porque intentamos no endulzar nada. Pero con todo y con eso, yo siempre pensé en la película como una constelación de voces que de repente también, a veces en los lugares más inesperados, encuentras una voluntad de compromiso, y lo que para mí da la sensación es que no hay canales entre esas personas para que coincidan o trabajen conjuntamente, ¿no? Y antes sí existían esos cauces. Y no sé. Yo sé que la película es como conmovedora y también, y de hecho algunas personas que, sobre todo testimonios femeninos de principios de los 90, que nos costó mucho encontrarlos porque las personas que queríamos dar con ellas habían desaparecido, se habían muerto o estaban muy enfermas. Me acuerdo, una de las pocas personas que quiso venir nos canceló el día antes porque era tan doloroso que no podía ni a día de hoy todavía hablar de ello, ¿no? Entonces, claro, son realidades muy tristes, pero bueno, claro, yo no habría sabido presentarlas de un modo más optimista, sin pensar, Sí, bueno, es todo un tema, es todo un tema. Muy bien. Pasamos a Techu, adelante. No sé si adelante, Techu. Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí. Que bueno, yo me ha encantado la película, yo la he visto también, la he visto una vez y media, no me ha dado tiempo a más porque la vi tarde. Me ha gustado mucho y al mismo tiempo, bueno, te quiero criticar dentro de que me ha gustado. Bueno, criticar no, simplemente comentarte que está rodada intentando dar una realidad buena, digamos, desde una posición desde donde estamos las personas. Lo que me ha gustado de la película es que se entiende muy bien las distintas opiniones de la gente. No se entiende como que están protestando o están discutiendo, sino que se siente, y eso lo habéis dicho muy bien, como que hablan desde dentro, sin querer discutir, simplemente diciendo lo que de verdad piensan. Eso es uno de los aciertos mejores de la película. Luego la doble cámara me ha gustado, porque muestra cómo es la realidad, así como metida cada uno en su vida, ¿no? Que estamos en los bares y casi no vemos nada, ¿no? Después nos vamos de los bares y decimos, bueno, ¿qué hemos visto? El humo, el bar, la poca luz, el tal, y bueno, es esa visión partimentada en la que estamos ahora, que es que la película sí que la ha sabido rodar de una manera que es como nos sentimos, cuadriculados y ahí metidos en un mundo que no dominamos y no controlamos. Y esa es posible quizá la crítica que puedo decir, bueno, la crítica no, que me parece que la película está rodada como una crítica al liberalismo que padecemos todos, y está rodado con técnicas liberales, porque realmente no vemos ni un solo movimiento, o sea, no vemos ni una sola reunión donde vemos a las personas enteras, juntas, en fin, eso me encontraba un poco como prisionera de tu película, claro, esa es la sensación que da de estar así. Entonces, bueno, me ha parecido, bueno, lo primero que cuando empecé a ver la película empecé a darme cuenta de que eso no era Cartagena, eso era todo el mundo entero, toda Europa la que sufrió esa historia. Yo recuerdo las grandes historias de la Thatcher con los mineros ingleses, que los destrozó después de un año y pico de esto, que fue en el 86, un poco antes de Cartagena. También me llama la atención que los de Cartagena dicen que los de Ferrol salieron bien, los de Cádiz salieron bien. Yo, como te hablo desde Cádiz, te digo que Cádiz no salió nada bien, que salió de Cartagena, que hay muchísimo paro y muchísimo destrozo en la ciudad, que esa reconversión dejó pues las lacras que tenemos ahora y que realmente fue a nivel mundial. O sea, lo que tú has dicho, Cartagena, podemos decir de lo que decía Cartagena, c'est moi, porque Cartagena somos todos. Y yo es quizá lo que he echado de menos de la película, bueno, es Cartagena, sí, pero Cartagena somos todos y la reconversión se hizo en todo el mundo y el liberalismo atroz que tenemos se ha hecho en todo el mundo y la sensación de
de pequeñita cosa independientes, es así. Entonces, bueno, me llama la atención porque los liberales, sabes que no quieren hablar del Estado ni de las asociaciones de la gente, ¿no? No quieren que nos unamos, quieren que seamos, que los derechos individuales sean muy respetados, pero los derechos sociales ni uno. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera salido esa otra historia de que, bueno, chicos, vamos a unirnos, que nos han desunido tantísimo, nos han dejado destrozados, pero todos juntos podemos, ¿no? Lo de los movimientos. Bueno, pues me hubiera gustado, pero bueno, la película me ha encantado y te damos las gracias. Claro, te lo agradezco. Es guay lo que comentas de que la fragmentación, de que siempre están fragmentados y nunca salen unidos. De hecho, solo salen planos de gente conjunta en los altercados y las protestas. Una cuestión que me pasó era que mientras estábamos preparando la película, Raúl y yo nos empezamos a dar cuenta de que los antiguos sindicalistas también eran súper críticos con el sindicalismo actual y que solo teníamos a un sindicalista en activo, que es José Ibarra, que aparte había estado muy vinculado a la película, y que es el que en la película cuenta la historia de su accidente laboral, del fallecimiento de su padre, con el tema del alcohol, que era sordo, y con el que la película acaba, ¿no? Claro, cuando uno construye con este material documental que hemos registrado con una mínima intervención, está sujeto a las opiniones de las personas que participan. Claro, yo en la peli no estoy de acuerdo al 100% con nadie, pero comprendo en un porcentaje más o menos elevado, o estoy de acuerdo siempre con algo que dicen algo. Creo que todos tienen algo de razón y en todos en algún punto están, no es que estén equivocados, pero que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con lo que dicen, ¿no? Y digo un poco esto porque me acuerdo que teníamos un poco ese problema, ¿no? Que yo tuve que llamar a Ibarra y le dije, Ibarra, es que eres la única persona que está en un sindicato ahora mismo y es que todos tus antiguos compañeros están poniéndose a caer de un burro. Entonces, en el rodaje te voy a tener que preguntar por el sindicalismo actual y el tío, no, ostras, no me hagas esas preguntas, que me vas a comprometer, que no sé qué, no sé cuánto. Y es un poco como acaba la película. Digo todo esto porque, claro, a veces uno tiene una voluntad de intentar ofrecer algún tipo de respuestas, pero la realidad es que la persona que en el film está en activo en un sindicato, pues da la respuesta que el hombre da en virtud de su posicionamiento en el mundo y su experiencia. Entonces, claro, nosotros como creadores, yo no me sentía legitimado como para dar una respuesta extra a la que da Ibarra al final de la película. Y eso, pues bueno, es frustrante, pero porque quizá es una respuesta muy difícil, ¿no? Porque pensar cómo tendría que ser el asociacionismo laboral o sindical del futuro, dada las características del trabajo contemporáneo, pues es muy difícil, ¿no? Y ahí pues la película no, digamos que hace la pregunta, pero no da la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Yo veo que la hora ya se está llegando, pero como yo tengo por aquí unas cuantas preguntas, no me resisto a hacerte solo una. Y luego si alguien más, una pregunta rápida y ya estamos prácticamente fuera de tiempo. La pregunta que te querría hacer es si no te planteas hacer algún cine a veces narrativo. Yo me estaba acordando que Rorty, un filósofo que murió hace no mucho, decía que por los derechos humanos habían hecho mucho más historias tristes y sentimentales que todas descripciones o todos los libros teóricos que se habían escrito. Y una historia triste y sentimental, decía, hace más por cambiar la sociedad que otra cosa. Y recuerdo también haber leído a propósito de Los Miserables de Víctor Hugo, que se decía que en su tiempo había hecho muchos más socialistas y muchos más afiliados a sindicatos que todas las demás, ¿no? Bueno, un momento que quito el ruido este. Vale. Ya, yo creo que se ha entendido la pregunta. Si piensas que el formato narrativo o una película, digamos, con una historia no una especie de documental, no puede ser a veces más eficaz para modificar o cambiar la realidad que un documental.
No lo tengo muy claro, la verdad. No lo tengo muy claro, la verdad. Porque para mí hay... O sea, me gustaría dar con un ejemplo de una película narrativa de ficción que haya supuesto en los últimos, no sé, 30 años, haya generado, haya tenido una capacidad como transformadora, ¿no? O sea, no sé si el formato, o sea, yo lo que creo es que el documental es más minoritario, aunque esta película se ha visto mucho y ha tenido bastante recorrido, y al final muchas veces el potencial transformador de las obras está más en la distribución que muchas veces que en el texto. Es verdad que hay... Yo es que ese cine social derrotista no lo soporto, me parece sumamente reaccionario. Por eso también ha sido como ver que la película se leía, dejaba a la gente como tan triturada, pues digo, bueno, pues vaya, por Dios. Entonces, claro, entiendo lo que quieres decir. Creo que en la ficción se pueden movilizar adhesiones o la propia narratividad te puede llevar emocionalmente a lugares que puedan suponer un cambio en la conciencia y esos cambios en la conciencia puedan generar cambios en la realidad. Lo que pasa es que yo personalmente creo que los cambios políticos se hacen, o sea, la actividad política es actividad. Es decir, uno cambia la realidad pues participando en una asociación de vecinos o participando en una plataforma de derechos civiles o participando o montando un sindicato, y entonces creo que las obras de arte pueden generar estímulos en la conciencia que, llegado el caso, movilicen a las personas, pero hace mucho tiempo, no sé si el cine o la literatura tienen tienen la relevancia social que tenían en la época de Víctor Hugo o en la época del neorrealismo, ¿no? Estoy pensando, a lo mejor El ladrón de bicicletas sí nos puede de repente... Claro, hay también toda una tradición de intelectuales del Partido Comunista en Europa que en los años 50, 60 y 70 estaban trabajando por ofrecer contenidos narrativos con determinadas direcciones de carácter transformador. Claro, la pregunta que yo me hago ahora mismo es, desde el ámbito de la imagen, pues a lo mejor un youtuber o una youtuber puede producir más tendencia o más conciencia. No sé si la narratividad... Yo personalmente, mi objetivo ahora mismo como creador está del lado de lo narrativo, pero desde lo literario. Pero entiendo que el ámbito de lo literario ahora mismo tiene una vocación social muy, muy pequeña, ¿no? Pero yo no descarto el documental. Tendría dudas. Como no doy con ningún ejemplo español de ficción que de repente, si pienso en El desencanto de Jaime Chávarri, que es un documental, no sé, o sea, como que hay maneras de conectar, creo que se puede conectar o proponer tanto desde el documental como desde la ficción. Es verdad que, pues eso, para mí el problema está en la distribución o en la falta de hábito de los públicos, ¿no? No te sabría decir más. Bueno, yo creo que has dicho mucho y sí, a esta respuesta y a todo. Yo creo que ha sido una sesión maravillosa. La película es una película maravillosa y tenerte a ti con esta cantidad de reflexiones tan interesantes que nos has dicho ha sido fantástico. No sé, David, si quieres acabar con unas palabras, porque ya estamos fuera de hora. Bueno, pues si no, pues... sí, ya te veo ahí, David, así que adelante. Ya tiramos con habilitarnos y deshabilitarnos.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo entiendo, Javier, como apuntabas, que sí que ha sido una sesión extraordinaria y para nosotros un honor, desde luego, teneros aquí. Por lo que comentaba al principio, las bondades que tiene la feria, a pesar de lo virtual, es la repercusión que estamos comprobando ahora en Latinoamérica, así que está muy bien que conozcan un poquito más de nuestro cine también y que lo difundan y lo repliquen por allí, porque creo que es algo también fundamental y era uno de nuestros objetivos también en esta feria, al igual que nosotros conocer también contenidos interesantes que nos están ofreciendo desde el otro lado del Atlántico. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias a Javier y a Begoña y a la Biblioteca Pública del Estado por acceder a incorporar estas 2 sesiones del taller de pensamiento dentro de nuestra feria. Y bueno, pues en las sinergias que estamos viendo están surgiendo por esta feria, otros proyectos que estamos desarrollando, pues hablaremos. Cuando terminéis vuestro curso, estemos más tranquilos todos, pues podremos hablar de alguna propuesta seguro para hacer colaborativas con estos territorios con los que estamos trabajando ahora. Así que muchas gracias y gracias a todos los participantes. Me hace especial ilusión ver a los nombres y los rostros de algunas antiguas compañeras y gente de la biblioteca, amigos que hemos compartido tantos momentos y que ahora bueno, nos vemos en lo virtual. Muchas gracias y nada más. Si quieres apuntar algo más, Javier. Bueno, solo una cosa, pero ya digamos fuera, que es que la semana que viene nos juntaremos y nos toca analizar y discutir sobre noticias de actualidad. O sea que los miembros del taller que están aquí, si me quieren enviar alguna noticia que les guste que comente, pues nos tocará hacer eso. Bueno, y repito, muchísimas gracias, Luis, no solo por estar con nosotros, que vuelvo a decir que me parece que eres maravilloso, no solo como cineasta, sino como contertulio. Da gusto tenerte como contertulio y por la película y por todo. Y espero que en alguna otra ocasión podamos volver a repetir o ampliar este tipo de encuentros. Igualmente, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias por las preguntas. No sé si se me verá porque me estoy quedando ya sin luz, así que nada, gracias y hasta la próxima, que sea físicamente. Muy bien, eso es. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, pues ya cerramos por hoy las sesiones, aunque aún nos queda una sesión desde Madrid, desde el Observatorio del Futuro, que empieza ahora precisamente a las 9 y quedan actividades hasta el próximo día 30 para todos los que queráis participar. Podéis echar un vistazo a nuestra programación en www.fiberlibro.com. Y nada, gracias a todos por vuestra participación y cualquiera de vosotros que esté interesado en ver cualquier actividad que no haya podido seguir en la feria, sabed que a través de YouTube podéis descargarla. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.